Es un gusto, queridos hermanos, continuar en nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Para esta ocasión utilizamos un nuevo número que es el de julio de 2024. Aquí tenemos varios artículos que utilizaremos durante las siguientes semanas. La información que vamos a repasar juntos es lo que tiene que ver para la semana del 9 al 15 de septiembre. El tema de este estudio es Sea valiente como Sadoc. Es el estudio número 27. El texto bíblico central es el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 28. Sadoc, un joven fuerte y valiente. En cuanto al tema de este artículo, o el resumen es, ¿cómo nos ayuda el ejemplo de Sadoc a ser valientes? Sin duda un hermoso artículo, centrándose en la vida de un hombre tal vez no muy conocido como otros, pero que tiene excelentes ejemplos para nosotros. Veamos entonces los primeros dos párrafos, 1 y 2. La pregunta es, ¿quién era Sadoc? Para esto necesitamos leer el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 22, y luego los versículos 26 al 28. El versículo 22. Día tras día llegaban hombres para ayudar a David, hasta que su campamento se hizo tan grande como el campamento de Dios. Ahora los versículos 26 al 28. De los levitas, 4,600. Jehoiada era el líder de los hijos de Aarón, y con él había 3,700. Además de Sadoc, un joven fuerte y valiente, y 22 jefes de su casa paterna. Volviendo a la pregunta 1 y 2, ¿quién era Sadoc? En los versículos que leímos indicaba que era un joven fuerte y valiente y que trabajaba cerca del sumo sacerdote Abiatar, porque Sadoc era sacerdote. Además, era utilizado por Jehová como vidente, es decir, recibía mucha sabiduría de parte de Jehová y también tenía la capacidad de entender la voluntad de Dios. Por eso es que las personas lo buscaban en busca de buenos consejos. Veamos el párrafo 3, la parte A. ¿Por qué tenemos que ser valientes? Porque el ataque de Satanás hacia el pueblo de Dios cada vez es más fuerte. Como dice la primera carta de Pedro 5:8, el diablo anda como un león rugiente. Veamos la parte B. ¿Qué veremos en este artículo? Analizaremos 3 maneras en las que podemos imitar la valentía de Sadoc. Así que empecemos revisando la primera bajo el título Apoye el reino de Dios. Párrafo 4. ¿Por qué necesitamos valor para apoyar el reino de Dios? Y debemos ver la imagen. Bien, nuestro deseo es apoyar de todo corazón el reino de Dios. Pero en este sistema se necesita valor para obedecer las normas de Jehová, para predicar las buenas noticias del reino, para mantenernos neutrales en este sistema y cumplir lo que Jesús mencionaba de sus discípulos en Juan 18:36, de no ser parte de este mundo. Y al cumplirlo es que muchos testigos de Jehová se han enfrentado a problemas económicos, maltrato físico o hasta la prisión por cumplir con esto y ser neutrales. Y bueno, aunque tal vez no vayamos a ese extremo, pero puede surgir lo que vemos aquí en la imagen, en la época de alguna campaña política de elección de representantes del gobierno o cambio en presidente, etc., viene la presión de compañeros de trabajo, de familiares conocidos, que empiezan a empujarnos a tratar de inclinarnos a favor de alguien de los políticos. Eso puede ser muy fuerte y uno tiene que saber manejar la situación. Por eso aquí es el reto que tiene el hermano, de escuchar diferentes opiniones de personas que por supuesto no sirven a Jehová, pero que tratan de presionarnos o empujarnos para que pensemos como ellos. Veamos el párrafo 5. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para apoyar a David? Aunque no tenía mucha experiencia como guerrero, pero estaba armado y preparado para seguir a David y participar en cualquier batalla,
por defender a Israel y a su rey de los enemigos que lo rodeaban. Así que tenía una actitud de espera, de estar dispuesto a lo que sea. Veamos el párrafo 6. ¿Qué ejemplo de valentía le dio David a Sadoc? Para esto hay que leer el Salmo 138, versículo 3. El día en que llamé, tú me respondiste. Me hiciste una persona valiente y fuerte. Volviendo a la pregunta 6, ¿qué ejemplo de valentía le dio David a Sadoc? Sadoc veía que David, en las campañas militares que actuaba, lo hacía con mucho valor, y por eso era que Israel estuvo de acuerdo en hacerlo rey. Por eso en el Salmo 138 que leímos, la petición de David a Jehová, que le haga una persona valiente y fuerte. Entonces Sadoc lo que veía era que David confiaba en Jehová, y que cuando los enemigos les acechaban y perseguían, acudían a Dios por ayuda. Otros hombres valientes de su época también fueron buenos ejemplos para él, como los mencionados en el primero de las crónicas, Jehoiadá, su hijo guerrero Benaya, y 22 jefes tribales que también se pusieron de parte de David y estaban decididos a apoyarlo como rey. Veamos el párrafo 7. ¿Quiénes nos dan un ejemplo de valor en la actualidad? Cuando revisamos experiencias de hermanos que han apoyado el reino de Dios a pesar de cualquier situación, necesitan fuerzas y valor. Vemos o también leemos de jóvenes que en la actualidad se han negado a ir al ejército o participar en actividades políticas por ser leales y por supuesto eso trae consecuencias. La parte B. ¿Qué le enseña el video sobre el hermano Silu? Esto sería en el formato digital que tenemos que verlo. Bien, ahí en la entrevista que se hace al hermano y también la escenificación, se ve que por su neutralidad fue humillado y avergonzado de distintas maneras. Se le exigió que explicara su posición al negarse a estar para el saludo de la bandera y otras exigencias más. Se dependía de apoyar a partidos políticos para tener un trabajo, así que si él quería seguir trabajando tenía que hacer lo que se le pedía. Y a pesar de llegar a tener un trabajo, su sueldo no le alcanzaba sino solo para lo básico porque fue rebajado en el trabajo por no apoyar las actividades políticas. Pero se mantuvo leal a Jehová y a pesar de todo eso, es feliz junto con sus hijos y su esposa. Veamos el siguiente subtítulo. Ayude a los hermanos. Párrafo 8. ¿En qué situación tienen que ser valientes los ancianos para ayudar a los hermanos? En algunos países, cuando estallan guerras, los ancianos tienen que demostrar ser valientes como Sadoc, aunque no estén preparados como lo fue Sadoc, porque ellos en esas situaciones deben visitar a los hermanos, ya que necesitan ánimo, apoyo o hasta quizás alimento espiritual o ayuda material como alimento material. Y eso en ocasiones lo hacen hasta arriesgando sus vidas. Veamos el párrafo 9. De acuerdo con el 2 de Samuel 15, versículos 27 al 29, ¿qué le dijo David a Sadoc que hiciera? Y también hay que ver la imagen. En el texto bíblico dice, el rey le dijo al sacerdote Sadoc, ¿no eres un vidente? Vuelvan a la ciudad en paz y llévense a sus 2 hijos, a tu hijo Ahimaaz y a Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, yo esperaré junto a los lugares de paso del desierto hasta que reciba noticias de ustedes. Así que Sadoc y Abiatar volvieron a llevar el arca del Dios verdadero a Jerusalén y se quedaron allí. Decía la pregunta 9, de acuerdo con 2 de Samuel 15, 27 al 29, ¿qué le dijo David a Sadoc que hiciera? Le pidió que se quedara con otro sacerdote en Jerusalén para saber sobre los planes que tenía su hijo Absalón, ya que éste quería quitarle el reino a David. Ahora, la vida de Sadoc corría peligro, porque Absalón era muy conocido por ser egoísta, traicionero. Si él descubría que Sadoc estaba espiándolo, sin duda lo iba a matar, así que se necesitaba mucho valor para cumplir esta misión.
Y aquí en la imagen tenemos como descripción que David le encargó a Sadoc una misión peligrosa. Los demás iban a esconderse, a estar en un lugar seguro. Pero le estaba diciendo aquí, según la imagen que se ve en la representación, vuelve y llévate a los hijos. Así que no era nada fácil. No solamente tenían ellos que cuidarse, sino también cuidar a sus hijos. Y ahí se ve como que Sadoc está pensando, regresar mientras todos los demás van a protegerse. Sí que era arriesgado y sí que este hombre era muy valiente. Y por supuesto obediente. Veamos el párrafo 10. ¿Cómo protegieron Sadoc y los que estaban con él a David? Aquí entra en escena otro amigo fiel de David, que era Usai. Él fue y se ganó la confianza de Absalón, y hasta le sugirió una estrategia militar que le daría tiempo a David para prepararse para un ataque. Pero eso no lo sabía Absalón, por supuesto. Luego, Usai les contó el plan a Sadoc y a Abiatar, y estos le enviaron el mensaje a David sobre lo que se estaba pensando hacer. Con eso lograron salvarle la vida a David. Así que todo esto hicieron ellos a costa de su propia vida para proteger al ungido de Jehová. Veamos el párrafo 11. ¿Cómo podemos ser valientes como Sadoc si nos piden que ayudemos a los hermanos? Bien, comparando con Sadoc, cuando queremos ayudar a los hermanos que están en situaciones de riesgo, debemos seguir las instrucciones que nos diga la sucursal. Por lo tanto, hay que ser obediente de la manera que se nos pide. Hay que ser valerosos también, pero prudentes. No queremos correr riesgos innecesarios o pensar, no, Jehová nos está ayudando y todo va a salir bien. No, hay que hacer las cosas con mucha prudencia como en el caso de Sadoc. Y por supuesto, el tercer punto, absoluta confianza en Jehová. Queremos estar seguros de que Él puede ayudarnos a atender las necesidades de nuestros hermanos. Pero siguiendo estos 3 pasos podemos demostrar que queremos ayudar a los hermanos. Veamos párrafos 12 y 13. ¿Qué le enseña el ejemplo de Víctor y Vitali? Y debemos ver la imagen. Estos 2 hermanos son ancianos de Ucrania y sabemos que ahí hay un conflicto de ya muchísimo tiempo. Estos hermanos iban por todas partes buscando comida para llevarles a los hermanos. Y por supuesto, corría su vida peligro. Dice que en ocasiones escuchaban disparos cerca de ellos. Un hermano donó alimentos que tenía almacenados y gracias a eso muchos publicadores tuvieron lo necesario para sobrevivir durante un tiempo. Pero también se resalta aquí que en una ocasión, a unos 20 metros de donde ellos estaban, cayó un misil, pero no explotó. Si no, ellos hubieran muerto. Siempre le estaban orando a Jehová para que les diera mucho valor y, por supuesto, tomar las mejores decisiones. En el párrafo 13 se habla de Vitali. Él dijo, mi primer viaje tomó 12 horas. Me pasé todo el camino orándole a Jehová. Pero además de ser valiente, también dice que fue prudente. No dejaba de pedirle a Jehová sabiduría y modestia. Solo transitaba por los lugares autorizados por el gobierno. Así que él no tomaba la decisión solo diciendo Jehová me va a ayudar. También seguía las instrucciones claramente. Y tenemos aquí en la imagen, se hace aquí una representación de lo que pasaron estos 2 hermanos. Bajo la foto dice, en situaciones peligrosas, sea valiente pero prudente cuando tenga que ayudar a sus hermanos. Y aquí se ve sin duda cómo ellos están atentos a cualquier situación. No hay que ser confiados. Hay que saber que hay una situación de peligro. Por supuesto, tenemos a Jehová de respaldo, pero no hay milagros. Uno no debe arriesgarse demasiado. Debe ser muy prudente. Veamos el subtítulo Permanezca leal a Jehová. Párrafo 14. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien a quien queremos deja a Jehová? Cuando alguien se aleja de Jehová y no tenemos tanta amistad o sentimientos envueltos, puede que nos afecte, pero lo superamos rápidamente. Es distinto cuando es un familiar o un amigo muy querido con quien se ha tenido una estrecha relación. El dolor es muy fuerte y uno tiene que saber manejar la situación. Como dice Proverbios 24:10,
Si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Por eso es que veamos cómo debe tratarse esto y cómo lo hizo Sadoc. Párrafo 15. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para permanecer leal a Jehová? Y aquí tenemos que leer el primero de los Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 8. Mientras tanto, Adonías, hijo de Agit, se engrandecía diciendo: Yo seré el rey. Se mandó a hacer un carruaje y se consiguió jinetes y 50 hombres para que fueran corriendo delante de él. Ahora bien, su padre nunca se había enfrentado a él diciéndole: ¿por qué has hecho esto? Adonías había nacido después de Absalón y también era muy atractivo. Resulta que Adonías habló con Joab, hijo de Zeruyá, y con el sacerdote Abiatar, quienes le ofrecieron su ayuda y apoyo. Pero el sacerdote Sadoc, Benaya, hijo de Jehoiadá, el profeta Natán, Simeí, Reí y los guerreros poderosos de David no apoyaron a Adonías. Volviendo a la pregunta 15, ¿por qué tuvo que ser valiente Sadoc para permanecer leal a Jehová? Porque aquí estamos leyendo en este texto del primero de los Reyes que algunos se pasaron al lado de Adonías a apoyarlo. ¿Y quién estuvo ahí? Abiatar. Junto con Sadoc habían servido por más de 40 años. Habían hecho muchas cosas especiales, como por ejemplo, tuvieron el gran privilegio de cuidar del arca del Dios verdadero. Tremendo privilegio que tenían los dos. Así que sirvieron juntos apoyando a David como el ungido de Dios. Por lo tanto, Sadoc tiene que haberse sentido muy triste y decepcionado de un muy buen amigo, muy valiente también, que ahora dejaba de ser leal a Jehová y al ungido de Dios. Veamos el párrafo 16. ¿Qué animó a Sadoc a permanecer leal a Jehová? El ver que otros se mantenían leales a Jehová y al rey. Es por eso que cuando Salomón fue nombrado rey, puso al sacerdote Sadoc en el puesto de Abiatar, el que se pasó al bando de Adonías. En párrafo 17, ¿cómo puede imitar a Sadoc si alguien muy querido abandona a Jehová? Se debe dejar muy claro cuál es nuestra postura. Hay que acudir a Jehová en oración, tenerse cerca de sus siervos fieles y Jehová, al ver nuestra lealtad, nos recompensará, dándonos fuerzas y el valor que necesitamos para sobrellevar este dolor que causa esta acción. Veamos el párrafo 18, que le enseña el ejemplo de Marco y Sixe. Las dos hijas de estos hermanos dejaron la verdad cuando crecieron. Fue un golpe muy doloroso, tanto así que Marco dijo que se parte el corazón cuando eso sucede. Es que los padres no esperan que estas cosas acontezcan. La esposa dijo que solo han podido aguantar gracias a las fuerzas que Jehová les da. Es más, ella se sentía culpable de que sus hijas habían dejado la verdad. Así que se lo contó a Jehová, es decir, le oró diciéndole a Jehová cómo se sentía, y poco después una hermana, a quien no la había visto por muchos años, dice que se le acercó, le puso sus manos sobre sus hombros y le dijo: recuerda, Sixte, que no es tu culpa. Así que es como una respuesta que Jehová le dio a su oración. Pero ahí se ve el dolor que pasaron estos padres. Veamos el párrafo 19. ¿Qué determinación ha tomado? Bueno, es una respuesta personal, pero si la resumimos de manera general, Jehová desea que no seamos valientes porque confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que confiamos en Él. Al igual que Jehová apoyó a Sadoc, también puede hacerlo con nosotros. Veamos ahora las preguntas de repaso. Bajo el título ¿Cómo podemos imitar la valentía de Sadoc de estas maneras? El primer punto es al apoyar el reino de Dios. Vimos que debemos mantener nuestra neutralidad en este sistema aunque parezca difícil. Muchos de nuestros hermanos han sido encarcelados por negarse a ir al ejército o a participar en actividades políticas. Ahora, al ayudar a los hermanos.
Cuando lo vamos a hacer, queremos seguir las instrucciones que recibimos de la sucursal para cuando nuestros hermanos están pasando situaciones peligrosas. Queremos actuar con valor, pero también ser prudentes y no correr riesgos innecesarios. Y por último, demostrar confianza absoluta en Jehová. El tercer punto, al permanecer leales a Jehová. Aunque es muy doloroso ver que familiares o amigos abandonan a Jehová, queremos demostrar nuestra lealtad y recurrir en oración para que Jehová observe nuestra postura muy clara de apoyo total hacia Él. Muy bien, queridos hermanos, ahí tenemos algunas ideas de cómo podríamos participar con nuestros comentarios durante la reunión del fin de semana. Recuerde que no es el estudio de la atalaya lo que hacemos, simplemente sugerir cómo podríamos comentar o entender alguno que otro punto que se nos pueda pasar. Nada más, por eso no extendemos tanto en este video. Esto es lo que vamos a ver entonces en esta semana del 9 al 15 de septiembre. En nuestro tema, sea valiente como Sadoc. Sin duda, un personaje de la Biblia que nos enseña mucho. Este es el artículo de estudio número 27. Queremos participar con nuestros comentarios, prestar atención también a los de nuestros hermanos y ver alguno que otro punto que se resalte durante la conducción del estudio de la atalaya. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.